Vamos a empezar con el Salmo 97. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Voy a comer aquí, Lisandro. Vitoreen. Voy a comer aquí. El El Señor Señor da a conocer su victoria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los siglos. Amén. El Señor da a conocer su victoria. Su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Señor, da a conocer su victoria. La victoria me recuerda el reino de Dios y va lento pero seguro hacia adelante. Y ayer supe una noticia que me ha alegrado tanto. Hondureño. Ayer supe que Honduras ya no quiere minas a cielo abierto. Ya por ley no habrá minas a cielo abierto. Esto es el reino de Dios que avanza. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Vamos a empezar de nuevo recordando un poco lo de ayer. La Biblia tiene dos partes, Nuevo y Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está en función del Nuevo. El Nuevo es el techo. Hacia eso todo apunta. En el Nuevo está el protagonista, que es Jesús. El Nuevo es la palabra de Dios por medio de Jesucristo y los apóstoles. El Antiguo por medio de los profetas, Moisés y otros personajes. Esto es importante, esta frase. El contenido de ambos testamentos es custodiado y transmitido dinámicamente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Es una frase que resume mucho de lo fundamental. El contenido del Antiguo y del Nuevo es custodiado y transmitido por el Espíritu Santo en la Iglesia. El Nuevo por medio de Cristo y por medio de los apóstoles. Es el mismo Dios que acompaña y va educando al pueblo dentro de la historia de Israel. El Señor no hace una prédica o da una conferencia de cómo tenemos que hacer. No, muy prácticamente. Esto pasa en el mundo, esto significa hay que hacer así y hay que hacer así. Entonces,
enseña a la humanidad su mensaje a través de la historia concreta de Israel, que luego será la historia de cada pueblo y la historia de cada ser humano. El modelo del ser humano dentro de esta historia es la persona de Jesús. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. En ellos hay un único proyecto de salvación. Y recuerden la palabra salvar. No es agarrar del pelo y sacar del agua a uno que se está ahogando, sino es dar plena salud. De hecho, la salud, la palabra salud, viene precisamente de la misma raíz de salvar. En latín es saludar. En latín, salutem dare, saludar. Con el pasar del tiempo, la U se volvió V, como en muchas otras palabras. Y entonces, saludar no funcionaba. Quitaron la D y salió salvar. Entonces, salvar es dar salud, dar vida. Tener presente ese significado todas las veces que encontramos salvar. Y esta revelación de Dios es progresiva, una palabra muy importante que se ha dicho solo en este año, en este siglo, hace pocos años, Juan Pablo II. Claro, cuando el Papa habla de estas cosas es porque tantos cristianos, tantos teólogos le dicen el resultado de la ciencia y el resultado de los estudios, pero le da la importancia para toda la iglesia. Entonces, la revelación del 1000 años antes de Cristo no es la misma, mejor dicho, no es al mismo modo que en Cristo. 1000 años después. Es como una madre que le habla al hijo de un tema, por ejemplo, el tema del peligro. De ese tema, de un modo le habla al hijo cuando el hijo tiene 2 años y de otro modo le habla al hijo cuando el hijo tiene 18. Así, Dios habla a la humanidad. Entonces, nosotros conocemos mucho más cosas de lo que conocían los del Antiguo Testamento y diríamos incluso del Nuevo Testamento. Porque nosotros, además de lo de ellos, conocemos otras cosas que el Espíritu Santo progresivamente va revelando de lo que ha enseñado y hecho Jesús. Esto lo dice Jesús a los apóstoles en el capítulo 16, verso 12-15 del Evangelio de San Juan. Estas cosas las pueden anotar e ir a verificar. ¿Por qué en la Biblia protestante hay 7 libros menos? Recuerden que los hebreos con los pueblos que pasaban por allí, los pueblos poderosos que pasaban por allí, hacían desastre. Entonces el pueblo, como hacen hoy los de Ucrania, salen. Hay peligro, hay un pueblo que se mete y hará desastre. Entonces salen. Así se hizo el pueblo hebreo, con todos los imperios que llegaban
y que los sacaba y que los metía en peligro, que los mataba. Ellos salen y van a formar comunidades fuera de Palestina. Eso se llama diáspora, que significa dispersión. Muchas comunidades, pero fuera de Palestina, en ese tiempo se hablaba el griego. Ya desde Alejandro Magno se había difundido el griego y hablaban y escribían en griego. Los libros eran escritos en griego. Y tenían todos los libros, 46. Mientras que las comunidades del pueblo hebreo, que habían quedado en Palestina, que no eran muchas, usaban la Biblia en hebreo, que no contenía los 7 libros. Aquí está el punto. La Biblia hebrea no contenía los 7 libros. No los consideraba inspirados. Cuando nace el cristianismo, conoce las 2 listas. La escrita en griego de las comunidades en la diáspora fuera de Palestina y la escrita en hebreo de las comunidades que quedaron en Palestina. Y vio que los 7 libros que estaban en griego escritos en las comunidades griegas fuera de Palestina eran también inspirados. Hablaban el mismo lenguaje y lo consideraron inspirados y lo pusieron junto a los demás. Entonces, la Biblia católica tiene 7 más, los que antiguamente eran de la Biblia griega, que había sido traducida del arameo o del hebreo, había sido traducida por los famosos 70. ¿Quién eran los 70? Eran 70 sabios que vivían en Alejandría, en Egipto, y que estudiaban mucho. Y entonces, ¿qué hicieron? Tradujeron toda la Biblia al griego, porque ahí donde estaban ellos y fuera de Palestina se hablaba el griego. Entonces, para hacer conocer la palabra de Dios, hacen este trabajo tremendo. Traducen todos los libros en griego. Entonces, los cristianos se encontraron con todos los libros del Antiguo Testamento escrito en griego. Y el Nuevo Testamento será escrito en griego. Por eso San Jerónimo, cuando en el 400 después de Cristo se mete a la tarea tremenda de traducir toda la Biblia al latín, agarra la Biblia escrita en griego, traducida por los 70, y luego, traducida por los 70, y entonces lo escribe en latín. ¿Por qué? En ese tiempo, el Imperio Romano, todo el mundo, sea dentro de Palestina o que fuera, hablaban latín. Entonces, las famosas traducciones. ¿Cuáles son las famosas traducciones? La primera es la de los 70. Estamos hablando de 200, 250 antes de Cristo. 250 años antes de Cristo. Famosa traducción del griego, del arameo, del hebreo al griego. Y la otra famosa es la de San Jerónimo, 400 años después de Cristo, del griego al latín.
Los protestantes, cuando nacieron en 1500, tal vez para diferenciarse de los católicos, escogieron la lista hebrea, la lista que no tenía los 7 libros. Por eso, ellos tienen 7 libros menos lamentables, porque son libros, algunos muy bellos, muy interesantes. Hemos dicho que los capítulos y los versículos fueron puestos mucho más tarde, 1200 años después. Imagínense. Y los versículos 1500 años después. Que son los apócrifos, lo hemos dicho, libros que han nacido en torno a los libros inspirados, como los hongos crecen en torno a un árbol, que sin embargo no han sido reconocidos como inspirados. Son muchos, 130. Antiguamente se le despreciaban por no ser inspirado, pero ahora se le da un poco de importancia porque de toda manera hablan siempre del mismo tiempo y algo hacen conocer mejor el contexto dentro del cual han sido escritos los otros libros. Ha vivido Jesús. Entonces, hacen conocer mejor a Nuevo Testamento. Bueno, esto es un resumen de la lección pasada. Ahora respiren hondo porque pasamos a la lección número 5, los libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. A ver, empecemos con los nuevos, porque son los primeros. Deben ser, porque son los más importantes. No cronológicamente, pero sí como importancia, hemos dicho, porque hablan directamente de Jesús. Los Antiguos Testamentos hablan indirectamente o todavía de una forma velada. Entonces estamos hablando de los evangelios, de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, allí encontramos al verdadero Jesús. Esta es una frase que si ustedes escriben, tiene importancia. ¿Por qué? Porque últimamente ha empezado a dar vuelta en el mundo de la escuela, digamos, la diferenciación entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, como si hubiese diferencia. Benedicto XVI, el gran teólogo, el gran papa teólogo, aclara: esta es una barbaridad. Entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico, o sea, del cual hablan los evangelios, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, en los evangelios encontramos al verdadero Cristo, todo entero. Muy importante. Cuando leemos el evangelio, ahí encontramos al verdadero Cristo. No estemos diferenciando, sí, pero tú, el Cristo de la fe, como si fuera otro Cristo. Es el mismo Cristo. Eso, por eso es importante.
Ahí está la dimensión esencial de la persona de Cristo, hombre y Dios verdadero, con todo lo que hizo y con todo lo que hizo, que dijo. 4 libros escritos en 4 comunidades diferentes. Fíjense, importante. 4 comunidades. Después de Jesús, los apóstoles tenían tanta gente, miles y miles de personas. ¿Cómo hacían? Porque tenían que predicarle lo que habían visto y oído. Entonces forman comunidades. Ponen al frente de cada comunidad a alguien de mucha confianza y así iban adelante. Y daban la catequesis. Ellos sobre todo cuidaban de dar la catequesis del Cristo que habían tocado, que habían oído. 4 comunidades diferentes tienen una intuición, tienen una inspiración y dicen, estas cosas que los apóstoles enseñan, hay que escribirlas. Si no, cuando mueren ellos, ya no sabemos más. Entonces hay que ponerla por escrito, de manera que queden para las generaciones futuras. Y las 4 comunidades se empiezan a escribir con los 4 escritores que conocemos. Primero Marcos, que era secretario de Pedro. Entonces en ese evangelio más corto pero muy sólido, ahí está el meollo más fuerte, porque era Marco que oía al mismo Pedro contarlo de Jesús. Y luego, sobre, digamos, la tradición de Marcos, que se empezó a conocer, las otras comunidades escribieron Mateo, que siendo aquel que recibía los impuestos, era uno de los pocos que sabía escribir. Entonces, él también se puso a escribir. Y Lucas no era apóstol, era solo discípulo y posiblemente no había ni siquiera visto a Cristo. Pero era médico, acostumbrado a la investigación. Y entonces él lo dice al inicio del Evangelio. Teófilo escribe el libro para un amigo. Teófilo, yo, después de haber investigado cuidadosamente todo lo de Jesús, esto voy a escribir lo que él dijo e hizo. Eso. Y luego, por último, viene Juan. Juan, que era el más joven, pero vivió más, hasta 100 años. Y su evangelio, por cierto, es muy diferente. Fíjense bien en esta palabra. Sinóptico. Sinóptico. Ahora doy clase de griego. Sinóptico. Sin significa juntos. Todo junto. Lo mismo. Todo juntos. Sin. Juntos. Y óptico, que significa ver. La óptica, todo el mundo la conoce. ¿Verdad? Palabra griega que significa ver. Entonces, los sinópticos son aquellos evangelios, 3 evangelios, que ven la realidad de Cristo, la vida de Cristo, lo que dijo y lo que hizo, más o menos con el mismo criterio. Usan el criterio histórico.
más o menos el mismo criterio. Por eso se llama sinópticos. O sea, son los tres que ven juntos, más o menos escogen el mismo criterio para escribir sus evangelios. Mientras que Juan escribe de toda otra manera. Sigue, no va cronológicamente, escribe según otra inspiración. Por cierto, él había profundizado mucho y había vivido con la Virgen María. Aquí está tu madre, aquí está tu hijo. Había vivido con la Virgen María y entonces conocía de Jesús tantas otras cosas. Y tiene una visión más inspirada, más profunda, más profunda. Los otros, podemos decir, son historiadores inspirados. Juan es teólogo inspirado. Teólogo inspirado. Y tiene ciertos hechos que no tienen los demás. Hechos muy significativos. Por ejemplo, la boda de Caná. Por ejemplo, el ciego de nacimiento. La samaritana. Son episodios de los cuales él saca una visión teológica muy grande, muy grande. Bien. ¿Hay algo más? Sinópticos. Recuerde la palabra. Los 4 evangelios son escritos 20 años, 30 años después de Cristo. Después que los apóstoles dieron la catequesis. Entonces la catequesis sería muy enriquecida. Los apóstoles hacían el esfuerzo para que la gente comprendiera. Entonces, cuando lo pusieron por escrito, era un conocimiento de Jesús, que decir, experimentado, se puede decir. La gente de verdad comprendía. Tenemos. Luego vienen los hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Narra lo que hicieron los apóstoles, los hechos, después de Jesús. Después de haber recibido el Espíritu Santo y que después de Jesús vayan y anuncien el Evangelio a todo el mundo, bauticen, el que creerá será salvo, el que no creerá no conocerá la verdad y por lo tanto quedará fuera de esta realidad inmensa. Entonces los apóstoles empezaron y también habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos también, en nombre de Jesús, ayudaban a la gente, también con los milagros, también con los milagros. Y están escrito todo en estos capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Muy importante porque precisamente son lo que Jesús había hecho y los apóstoles habían interpretado auténticamente porque tenían la garantía del Espíritu Santo, como había dicho Jesús. Prácticamente es el origen de la iglesia, el origen de este pueblo que conocer a Jesús, dicen, queremos seguirle. Bueno, entonces en comunidad y vamos a ver cómo vamos conociendo mejor a Jesús y cómo hacemos
para seguirle. Además, después de los Hechos de los Apóstoles, tenemos escritos, otros escritos, las cartas de algunos apóstoles, que son mensajes enviados a diferentes comunidades por los apóstoles. Cartas muy importantes, porque es como que están haciendo catequesis por carta. Sí, nosotros, cuando nos escribe una persona que nos narra, nos habla de ciertas cosas que nosotros no podemos ver, si la persona es confiable, es como si estuviéramos presentes. Así las cartas son muy importantes. Y fíjense, San Pablo tiene 13 cartas. 5, 10, 3. 13 cartas. Entre las cuales hay algunas que se llaman apostólica, católica, católique, otra palabra griega, católique significa global, o sea, de todo el mundo. Entonces, cuando los protestantes quieren distinguirse de los católicos, en realidad están empobreciendo el significado de católico. Católico no es una rama como somos hoy. Católico es que la palabra de Jesús, la vida de Jesús, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Eso significa católico. Cuando decimos, yo creo en la iglesia, una, santa, católica, apostólica, no quiero decir creo en la iglesia del Papa y no de los pastores. Católica, no, queremos decir esa iglesia que abarca todo el mundo. Hay otros, dentro de estas cartas, está la carta a los hebreos y la carta de Santiago, que no se sabe exactamente quién es el autor. Pero la iglesia las ha reconocido como inspiradas. Ha habido allí alguna falla en transmitir el autor, pero la ciencia no miente y no ese es el problema. A nosotros interesa que sean libros inspirados. Y por último, viene el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, otra palabra griega, Apocalipsis significa revelación. Nosotros cuando decimos, creemos que sea una cosa tremenda cuando termine el mundo, y ya está pasado en nuestro lenguaje. Era un acontecimiento apocalíptico para decir tremendo, en la realidad es equivocado el sentido popular. El sentido científico, literario es revelación. ¿Por qué? Porque es la revelación que San Juan, el discípulo más joven y más longevo, el apóstol San Juan, tuvo en la isla de Patmos, donde estaba relegado. Tuvo esta revelación. ¿Y qué es el Apocalipsis? Es un mensaje de esperanza, cuyos destinatarios son las comunidades bajo persecución. Estamos en el 90, 100 años de Cristo. Era el tiempo en que los romanos
empezaban a tener miedo que estos cristianos, hablando de otro Dios, disminuyeran la autoridad del emperador, que se hacía llamar Dios. En la moneda que le presentan a Jesús, cuando dice si tenía que pagar el impuesto o no, Jesús dice, presénteme una moneda. Y en la moneda estaba escrito Tiberius Divinus César. Divino, el imperio divino. Es decir, el emperador Dios. Esto naturalmente en medio de la gente daba mucha autoridad. Y ahora, viniendo los cristianos y hablan de otro Dios y dicen que el emperador no es divino, se pone furioso y hay persecuciones tremendas que durarán más de 200 años. Ahí estaban empezando las grandes persecuciones. Es el tiempo de Nerón, que mata a San Pedro y a San Pablo. Entonces las comunidades se desaniman, tienen miedo, empiezan a decir, entonces este Señor no nos salva. Bueno, se desanimaban. Entonces San Juan escribe el libro para ellos sobre la revelación que había tenido, un mensaje de esperanza. El Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Ahora, ¿qué pasa? Que era escrito como se dice el lenguaje desconocido para los romanos. Era escrito en clave, con muchos símbolos, elementos, los números, por ejemplo. Para los hebreos los números son cosas grandes y sirven para mucho. Para los romanos no. Y entonces muchos números en la revelación, muchos números que los cristianos entendían, pero los romanos no. Era un libro en clave. Por eso que para nosotros también sale muy desconocido y muy difícil, porque hay muchos símbolos, hay muchos signos, muchas palabras que son desconocidas para los romanos, conocida por los cristianos. Es un lenguaje clandestino y simbólico. Eso. Lo del Antiguo Testamento, bueno, no el Nuevo, hemos visto cómo están divididos, cómo están distintos. El Antiguo Testamento, 3 grupos: la ley, los profetas y los escritos. La ley y los profetas para nosotros es fácil recordarlo. La ley de Moisés, los primeros 5 libros que se llaman Pentateuco, de las 5 cajas donde estaban custodiados. La ley. Luego los profetas mayores, profetas menores. El Pentateuco contiene los 5 libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí también esta palabrota Deuteronomio es griego.
Deutero significa segundo. Nomos significa ley. Entonces, es un libro que retoma las leyes que Moisés había dado y las vuelve a presentar, ampliándolas, comentándolas. Por eso se llama Deuteronomio, una segunda ley. Pero es siempre la misma, pero más explicada, más ampliada. Contienen estos libros la narración que va desde la creación hasta la muerte de Moisés. Recoge los principales códigos de las leyes dadas por Dios. Sus grandes temas son los orígenes, la historia de los patriarcas, el éxodo de Egipto, la alianza del Sinaí y el camino por el desierto. Son libros muy importantes. Adelante. Sí, los profetas es fácil. Contiene los mensajes que los profetas dieron al pueblo en nombre de Dios. Era gente que se sentía inspirada. Eran creyentes en Yahvé y que se sentían inspiradas, se sentían, indignadas ante ciertas realidades y como quien dice, no, esto es demasiado. Esto se lo voy a decir con toda fuerza, que eso no va de acuerdo con Dios. Y así el profeta, así nacía el profeta. Iba y decía lo que era, que lo maten, no importa. Lo que están haciendo no va de acuerdo con Dios. Por lo tanto, que lo sepan. Eso eran los profetas. Y hoy en día nosotros podemos conocerlos. Monseñor Romero. Monseñor Romero, un profeta como Isaías, como Jeremías. Entonces se entiende qué significa profeta. Y la palabra, otra palabra griega, el profení, que significa hablar en nombre de otro. Profeta significa hablar en nombre de otro. En este caso era evidente, hablaban en nombre de Dios. Se sentían inspirados, sentían que tenía que defender eso, que tenían que aclarar eso, decir la verdad y decir cómo había que actuar. Animaban al pueblo a seguir confiando en Dios y también denunciaban los pecados del pueblo. Ustedes recuerden, Monseñor Romero y muchos santos, sobre todo los mártires. Ahora que Centroamérica ya está reconocidos decenas de mártires. Este es un motivo de gran orgullo para ustedes. ¿Qué hacía ese niñito de Zacualpa, 12 años, que daba clase a los más pequeños? El catequista. Eso es palabra de Dios. Hay que ponerla bien en práctica. Y los soldados le decían, hey muchacho, deja de hacer eso, si no te vamos a matar. Y él decía, no me importa. Esto es lo que dice Dios y yo voy a seguir diciéndolo. Ahí está el profeta. Ahí está el profeta. Y cuánta gente viendo a él, oyendo a él, quedaron fieles al Señor. El profeta, este es el profeta. Hay dos grupos de profetas, los primeros, los mayores, Josué, que en el tiempo de los jueces
Samuel en el tiempo de los reyes y Isaías, Elías, Jeremías, etc. Y los profetas menores, esos profetas empiezan 800 años antes de Cristo. Elías, 800 años antes de Cristo. Hasta el regreso del destierro de Babilonia, 537 antes de Cristo, relativamente poco, 300 años. El periodo de los profetas, 300 años. Luego Dios habla con otros medios. Vamos adelante. Los nombres lo hemos, ayer nos los leyeron Carlos y Silvia. Y los escritos son escritos del Antiguo Testamento, inspirados, que pero no se pueden poner bajo el nombre de ley o de profetas. Entonces se pone bajo un nombre genérico, que es los escritos. Su principio, el principio de todos los escritos, es el temor de Dios. Fíjense bien, este concepto anótelo. Anótelo. El temor de Dios, que hasta hoy se malinterpreta, y no solo por los cristianos sino más, sino también por nosotros los sacerdotes y los obispos. El lenguaje que ha llegado hasta nosotros y todavía seguimos, pero hoy estamos entendiendo algo más. Entonces, el temor de Dios es lo que inspira los escritos. ¿Qué significa temor de Dios? Obediencia reverente a Dios. No significa tenerle miedo o tenerle terror a Dios. Nosotros lo ponemos así, tener miedo a Dios. El temor, tengas temor de Dios. Él es omnipotente, Él es todopoderoso, cuidado, Él lo sabe todo, Él lo ve todo. No, es tiempo de cambiar. Temor de Dios es lo del niño que cuando ha hecho algo que no le gusta, que sabe que no le gusta a papá y a mamá, tiene este sentir, pero no de miedo a papá y a mamá. Miedo de perder a papá y mamá. Eso. El miedo de perder papá y mamá, que para él son todo. Este es el temor de Dios bíblico, inspirado. Un doctor de la iglesia, un padre de la iglesia de los primeros siglos, explica eso en una prédica, muy claramente. Quien maneja, si alguien maneja el libro de los Salmos o del oficio divino, lo encuentra el jueves de la segunda semana de Cuaresma. Almaitines. San Hilario explica que temor de Dios no es miedo a Dios, sino ese temor que siente el niño de perder a papá y a mamá. Y he hecho algo. Me voy alejando de papá y mamá. Ahora papá y mamá se van. Ese es el temor de Dios. El temor filial del niño. Esta es la frase. El temor de Dios es el temor filial del niño, que tiene miedo de perder la aprobación de los padres.
El jueves, maitines de jueves del segundo domingo de Cuaresma. San Hilario. En griego hay una palabra que dice eso, ekphoboi. O sea, el niño que se asusta porque pierde la aprobación del papá y de la mamá y tiene miedo de alejarlos. Los salmos, otro escrito, y las lamentaciones. Los salmos empezaron con David y entonces fácilmente muchos salmos, sobre todo los más buenos, bellos, etc., se atribuyen a David, pero posiblemente no son de David, por supuesto, porque se escriben a lo largo de todo el tiempo del Antiguo Testamento. Y hay reflexiones sapienciales de la sabiduría, Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés o Coelet, Eclesiástico o Siráside. Ayer alguien preguntaba del Siráside, yo equivoqué Eclesiastés con Eclesiástico. El Eclesiastés y el Eclesiástico tiene un nombre de repuesto, por decirlo así, que hace referencia al autor. Entonces, el Eclesiastés, el autor que lo sustituye a veces es Coelet. Entonces, se pueden oír los dos nombres para decir el mismo contenido. Y cuando se dice eclesiástico, se puede oír Siráside. Es el nombre igual a eclesiástico. Y luego el nombre de la sabiduría, que es el último libro del Antiguo Testamento, muy bello. Es donde, por ejemplo, primer capítulo donde se dice Dios no hizo la muerte. Qué bello. Dios no hizo la muerte, ni se deleita en la muerte de los hombres. Los ha creado para que vivieran. Incluso todas las cosas y también las hierbas, los acates, las plantas, no tienen veneno para matar. Son medicinales. Qué bello. Y luego relatos históricos, el de Esdras y Nehemías, que son los relatos del cuando los desterrados en Babilonia regresan. Muy bello, lo hemos oído hace un mes, que lo primero que hacen, reunir toda la gente en la plaza y ponerse a leer toda la Biblia. Y la gente que se entusiasmaba y hacía fiesta. Esdras y Nehemías. Uno es sacerdote y el otro es el jefe político. Luego está el libro de las crónicas y el libro de los macabeos. Luego hay libros que son un poco como novelas, historietas, historias llenas de enseñanzas, un poco imaginada, cuentos un poco acomodados, pero siempre inspirados para el aprendizaje. Y así termina la cosa, ¿verdad? Bueno, también esta vez ha sido interesante. Ya tiene una visión panorámica de la Biblia. Los libros, cuántos son, cómo son, dónde se ubican, los autores más o menos, y el Nuevo Testamento, por supuesto, igual,
Entonces, ahora recuerden, lo más importante de esta lección es llevarnos a observar lo que Dios, el mensaje que Dios está revelando a través del Antiguo Testamento y sobre todo del Nuevo Testamento. Entonces, siempre la oración, Señor, yo quiero seguir más de cerca a Jesús, que es aquel en el cual se concretiza todo tu mensaje. Es el mensaje hecho palabra, hecho carne. Gracias por todo eso. Dame la gracia de poder seguir a Cristo precisamente haciendo caso a todo tu mensaje a lo largo de la historia. Y que yo sepa vivir también la historia del pueblo hebreo en mi propia historia. También mi historia está hecha de acontecimientos. Y en esos acontecimientos yo reflexiono, recuerdo, yo reflexiono. Y allí se mete la palabra de Dios que me dice, mira, hay que aprender porque esto que hiciste no es correcto, no está bien. Eso. Entonces nosotros también somos Biblia. Somos como un libro abierto, al menos para Dios. Pero tiene que ser también por nosotros. Igualmente la historia de nuestra familia. Igualmente la historia de la nación. La historia del mundo. Que está pasando ahora con esto de Rusia y Ucrania. Es la historia del mundo. Por ahí se mueve también la palabra de Dios. Hay quien la quiere escuchar, hay quien no la quiere escuchar. Cuántas cosas bellas también en esta situación dramática. Toda Europa siente una solidaridad. La gente cuando habla de eso y ve estas escenas, yo conozco porque conozco a mi hermana, que estoy segura delante de la televisión cuando ve esa escena, se indigna contra Putin, pero llora al ver esos niños así. Y así Europa y mucho del mundo también. Es la historia dentro de la cual avanza el reino de Dios. Recuerden, lento pero seguro. Y deja cada vez más en la sombra. Apaga, no lo deja en la sombra, lo apaga. Va apagando el fuego de este mundo mal construido, deformado. Es el reino que Cristo ha venido a implantar o a recuperar desde la creación, que al final Cristo vendrá y lo encontrará ya completo. Y Él dirá, yo soy el rey. Yo soy el rey de este reino que el Padre me ha puesto a implantar en la humanidad y ahora está completado. Chao. Buenas noches, Fray. Chao, chao. Fray, feliz noche a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora la bendición. Buenas Aquí noches. hay un grupo aquí. ¿Quién es? Buenas noches, Fray. Veo las caras. La Qué bendición, cara Padre. simpática. La bendición. La bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada Amén. misericordiosa y Amén. conceda la paz. Amén.
Amén. El Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, Del Hijo, del del Espíritu Santo. Buenas Amén. noches. Un Buenas abrazo. noches, Fray. Buenas, Fray. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Buenas Bendiciones. noches, Fray Mauro. Chao. Buenas noches a todos. Hasta la próxima semana. La próxima semana. Chao, chao. Bueno, buenas noches, Fray. Chao, chao. Ya ves, ya ves, ya ves. Que va a seguir. Mm.